Dejé a mi esposo en el aeropuerto, pensando que era solo otro viaje de negocios. Pero justo cuando estaba a punto de irme, mi hijo de 6 años me apretó la mano con fuerza y susurró: «Mamá, no vuelvas a casa». Esta mañana, escuché a papá planeando algo muy malo contra nosotros. Por favor, créeme esta vez. Le creí y nos escondimos. Y lo que vi a continuación me hizo entrar en pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las luces fluorescentes del Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta me lastimaban los ojos ese jueves por la noche. Estaba cansada. Ese tipo de cansancio que viene de lo más profundo. Sabes, no es solo somnolencia. Es un agotamiento del alma que había estado arrastrando durante meses sin entender realmente por qué. Mi esposo, Wasi, estaba a mi lado con esa sonrisa perfecta que siempre mostraba en público. Impecable traje gris hecho a medida, maletín de cuero en la mano, la costosa colonia que le había regalado por su último cumpleaños flotando en el aire. Para cualquiera en esa terminal, éramos la definición de la excelencia negra, la pareja de poder. Él, el ejecutivo exitoso, yo, la esposa dedicada, despidiéndolo antes de un importante viaje de negocios a Chicago. Si tan solo supieran. A mi lado, su manita sudorosa sosteniendo la mía con firmeza, estaba Kenzo, mi hijo de 6 años. Mi mundo entero. Estaba demasiado quieto esa noche, más silencioso de lo habitual. Y ten en cuenta que Kenzo siempre ha sido un niño observador, de esos niños que prefieren mirar a participar. Pero esa noche, había algo diferente en sus ojos, un miedo que no podía nombrar. Esta reunión en Chicago es crucial, cariño, dijo Wasi, atrayéndome hacia él para un abrazo calculado. Todo en él era calculado. Simplemente aún no lo sabía. 3 días como máximo y estoy de vuelta. Tú mantén el fuerte aquí, ¿verdad? Mantén el fuerte. Como si mi vida fuera solo eso, mantener todo unido mientras él construía su imperio. Pero sonreí. Sonreí como siempre lo hacía porque eso es lo que se esperaba de mí. Por supuesto, estaremos bien, respondí, sintiendo a Kenzo apretar mi mano aún más fuerte. Wasi se agachó frente a nuestro hijo. Puso ambas manos sobre los hombros de Kenzo de esa manera que siempre hacía cuando quería parecer el padre perfecto. Y tú, hombrecito, cuida de mamá por mí. ¿De acuerdo? Kenzo no respondió. Solo asintió, con los ojos fijos en el rostro de su padre. Esa mirada. Era como si estuviera memorizando cada detalle, cada rasgo, como si estuviera viendo a Wasi por última vez. Debería haberme dado cuenta. Debería haber sentido que algo andaba mal en ese mismo instante. Pero nunca notamos las señales cuando vienen de las personas que amamos, ¿verdad? Creemos que conocemos a la persona. Que después de 8 años de matrimonio, nada puede sorprendernos. Qué ingenua era. Wasi besó la frente de Kenzo, luego la mía. Los quiero a ambos. Nos vemos pronto. Y luego se dio la vuelta, tomó su equipaje de mano y caminó hacia el punto de control de la TSA. Kenzo y yo nos quedamos allí, congelados en medio de esa multitud de despedidas y reencuentros, viéndolo desaparecer. Cuando finalmente ya no pude ver a Wasi, respiré hondo. Vamos, cariño. Vámonos a casa. Mi voz salió cansada. Solo quería volver a nuestra casa en Buckhead, quitarme estos tacones incómodos que me había puesto para aparentar, y quizás ver algo en la televisión hasta que el sueño me venciera. Empezamos a caminar por el largo pasillo del aeropuerto, nuestros pasos resonando en el suelo pulido. Kenzo estaba aún más silencioso ahora, y podía sentir la tensión en su pequeño cuerpo a través de la mano que sostenía la mía. ¿Todo bien, cariño? Estás muy callado hoy. No respondió de inmediato. Seguimos caminando, pasando por las tiendas cerradas, los monitores de vuelos, la gente corriendo con maletas de ruedas. Fue solo cuando llegamos cerca de la salida, cuando las puertas automáticas de cristal ya estaban a la vista, que se detuvo. Se detuvo tan bruscamente que casi me tropiezo. Kenzo, ¿qué pasa? Fue entonces cuando me miró. Y Dios, nunca olvidaré esa mirada. Era terror puro. El tipo de miedo que un niño de 6 años ni siquiera debería saber que existe.
Mamá, susurró, su voz temblorosa. No podemos volver a casa. Mi corazón dio un vuelco extraño en mi pecho. Me agaché frente a él, sosteniendo sus bracitos. ¿Qué quieres decir, cariño? Por supuesto que vamos a casa. Es tarde. Necesitas dormir, ¿no crees? Su voz salió más fuerte, desesperada. Algunas personas giraron la cabeza para mirarnos. Tragó saliva con fuerza y continuó, ahora en un susurro urgente. Mamá, por favor, no podemos volver. Créeme esta vez, por favor. Esta vez. Esas dos palabras dolieron porque era verdad. Semanas atrás, Kenzo me había dicho que vio un coche extraño estacionado frente a nuestra casa. El mismo coche, 3 noches seguidas. Le dije que era una coincidencia. Días después, juró que escuchó a papá hablando en voz baja en su despacho sobre resolver el problema de una vez por todas. Le dije que eran cosas de negocios, que no debía escuchar las conversaciones de los adultos. No le creí. Y ahora me estaba suplicando, con lágrimas empezando a formarse en esos profundos ojos marrones. Esta vez te creo, Kenzo. Explícame qué está pasando. Mi voz salió más firme de lo que me sentía por dentro. Miró a su alrededor como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Luego tiró de mi brazo, haciéndome inclinar aún más cerca de él y susurró en mi oído. Esta mañana, muy temprano, me desperté antes que nadie. Fui a buscar agua y escuché a papá en su despacho. Estaba al teléfono. Mamá, dijo que esta noche, cuando estuviéramos durmiendo, iba a pasar algo malo. Que necesitaba estar lejos cuando sucediera. Que nosotros. Que ya no íbamos a ser un obstáculo en su camino. La sangre se me heló. Kenzo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que escuchaste? Asintió desesperadamente. Dijo que había gente que se iba a encargar de ello. Dijo que finalmente iba a ser libre. Mamá, su voz. No era la voz de papá. Era diferente. Aterradora. Mi primer instinto fue negarlo. Decir que era su imaginación, que había entendido mal, que Wasi nunca lo haría. Pero entonces recordé cosas. Pequeñas cosas que había ignorado. Wasi aumentando su póliza de seguro de vida hace 3 meses, diciendo que era solo una precaución para la riqueza generacional. Wasi insistiendo en que pusiera todo, la casa en Bugeat, el coche, incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta, únicamente a su nombre. Ayuda con los impuestos, cariño. Wasi enfadándose cuando mencioné que quería volver a trabajar. No es necesario, Ajira. Yo me encargo de todo. Las extrañas llamadas que respondía encerrado en su despacho, los viajes cada vez más frecuentes, y esa conversación que escuché por accidente hace 2 semanas cuando creía que estaba dormido. Murmuraba al teléfono. Sí, sé el riesgo, pero no hay otra manera. Tiene que parecer un accidente. En ese momento, me convencí de que se trataba del trabajo, de alguna inversión arriesgada. ¿Pero y si no lo era? Miré a Kenzo, a esa cara aterrorizada, las lágrimas rodando, las manos temblorosas, y tomé la decisión más importante de mi vida. Está bien, hijo, te creo. El alivio que inundó su rostro fue instantáneo pero efímero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Mi cerebro iba a toda velocidad. Si Kenzo tenía razón, y cada célula de mi cuerpo empezaba a gritar que sí, volver a casa era una sentencia de muerte. ¿Pero a dónde ir? ¿A casa de quién? Todos nuestros amigos eran también amigos de Wasi. Parte del mismo círculo social. Mi familia vivía en Carolina del Norte. ¿Y si me equivocaba, si todo era un terrible malentendido? ¿Pero y si no lo era? Vayamos al coche, decidí. Pero no vamos a entrar en la casa. Vamos a vigilar desde la distancia solo para estar seguros. ¿De acuerdo? Kenzo asintió. Tomé su mano de nuevo y caminamos hacia el estacionamiento. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre pulsar en mis oídos. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. El aire fresco de la noche me golpeó al salir. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado con solo unos pocos coches dispersos.
El nuestro estaba en una esquina, un todoterreno plateado que Wasi había insistido en comprar el año pasado. Un coche seguro para mi familia, había dicho. ¿Seguro? ¡Qué broma tan amarga! Entramos. Le abroché el cinturón a Kenzo, luego a mí. Mis manos temblaban tanto que me costó 3 intentos arrancar el motor. Mamá, la voz de Kenzo era pequeña en el asiento trasero. Sí, cariño. Gracias por creerme. Miré por el espejo retrovisor. Estaba acurrucado en el asiento, abrazando la mochila de dinosaurio que llevaba a todas partes. Siempre voy a creerte, hijo. ¿Siempre? Y en ese momento, me di cuenta de que debería haber dicho eso antes. Debería haberle escuchado desde el principio. Conduje en silencio. No fui directamente a nuestra entrada. En lugar de eso, tomé una ruta secundaria a través del vecindario, encontrando un lugar en una calle paralela que ofrecía una vista de nuestra casa a través de los árboles sin que nos vieran fácilmente. Aparqué en un lugar oscuro entre 2 grandes robles. Desde allí, podíamos ver nuestro hogar. Todo parecía normal. Las luces de la calle iluminaban la acera, nuestro césped bien cuidado, el porche donde Wasi y yo tomábamos café los domingos, la ventana de la habitación de Kenzo con las cortinas de superhéroes que él había elegido. Hogar. O al menos eso es lo que pensaba que era. Apagué el motor y las luces. Oscuridad total. Silencio total, excepto por nuestra respiración. Y ahora esperamos, susurré. Kenzo no dijo nada. Solo siguió mirando por la ventana, con los ojos fijos en la casa. Y así esperamos, sin saber que en menos de 1 hora, todo lo que creía saber sobre mi vida se iba a desmoronar. El reloj del salpicadero marcaba las 10:17 de la noche cuando empecé a cuestionarme si no estaba siendo completamente ridícula. Allí estaba, escondida en una calle oscura con mi hijo de 6 años, espiando mi propia casa como si estuviéramos en una mala película. ¿Qué clase de madre hace esto? ¿Qué clase de esposa sospecha de su propio marido? ¿De qué exactamente? Ni siquiera podía formar el pensamiento completo en mi cabeza. Era demasiado absurdo. Wasi nunca me levantó la mano, nunca le gritó a Kenzo. Era un padre presente, un proveedor. ¿Pero era un esposo amoroso? La pregunta surgió de la nada y me tomó por sorpresa. ¿Cuándo fue la última vez que me miró con afecto genuino? ¿Cuándo preguntó cómo había sido mi día y realmente quiso escuchar la respuesta? ¿Cuándo me tocó sin que fuera mecánico, automático? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí amada y no simplemente mantenida? Mamá, mira. La voz de Kenzo me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se disparó. ¿Qué? ¿Qué viste? Ese coche. Seguí la dirección de su dedo. Un vehículo estaba girando en nuestra calle, pero no era un coche cualquiera. Era una furgoneta oscura. Sin calcomanías, sin matrícula delantera visible. Los cristales estaban tintados tan oscuros que era imposible ver quién estaba dentro. La furgoneta redujo la velocidad al pasar por las casas, demasiado lento para ser alguien que solo pasaba de largo. Era como si estuviera cazando. Se me cortó la respiración cuando la furgoneta se detuvo exactamente frente a nuestra casa. No puede ser, susurré. No puede. Pero lo era. Las 2 puertas delanteras se abrieron. Salieron 2 hombres. Incluso desde la distancia, incluso con la poca iluminación, se podía ver que no eran técnicos ni repartidores ni nada normal. Llevaban ropa oscura, sudaderas con capucha puestas, y la forma en que se movían era sigilosa, calculada. Se quedaron un momento frente a la puerta de nuestra entrada, mirando a su alrededor. Mi instinto era gritar, llamar al 911, hacer algo, pero estaba paralizada, observando como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de ellos, el más alto, metió la mano en el bolsillo. Esperaba que sacara una palanca, alguna herramienta para forzar la entrada. Eso sería un robo. Podía lidiar con un robo. Podía llamar a la policía, presentar una denuncia, seguir adelante. Pero lo que sacó de su bolsillo hizo que mi mundo se derrumbara. Una llave. Tenía una llave de nuestra casa. Mamá, la voz de Kenzo temblaba. ¿Cómo tienen una llave?
No pude responder. Estaba demasiado ocupada intentando no vomitar. El hombre abrió la puerta principal como si fuera el dueño del lugar. Sin forzar, sin romper, simplemente la abrió. Solo 3 personas tenían una llave de nuestra casa. Yo, Wasi, y la llave de repuesto que estaba en su despacho, dentro del cajón del escritorio que siempre estaba cerrado con llave. Los 2 hombres entraron en mi hogar, en la casa donde dormí ayer, donde preparé sémola y huevos para Kenzo esta mañana, donde me sentía segura. No encendieron las luces. Podía ver haces de linterna bailando detrás de las cortinas. Estaban buscando algo. O peor, estaban preparando algo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, congelada, observando. Podrían haber sido 5 minutos o 50. El tiempo había perdido su significado. Todo lo que existía era esa visión. 2 extraños dentro de mi casa con llaves que solo mi esposo podría haberles dado. Entonces lo olí. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero se hizo más fuerte. Un olor químico, penetrante. Gasolina. Mamá, ¿qué es ese olor?, preguntó Kenzo. Y fue entonces cuando vi el humo. Empezó pequeño, solo un hilo fino saliendo de la ventana de la sala, luego otro de la ventana de la cocina. Y entonces vi el resplandor. Ese siniestro resplandor naranja que solo puede significar una cosa. Fuego. No. Salí del coche sin pensar. No. 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 La mano de Kenzo me tiró hacia atrás. Mamá, no. No puedes ir allí. Tenía razón. Lo sabía. Pero era mi casa. Mis cosas. Las fotos de cuando Kenzo nació. Mi vestido de novia guardado en el armario. Los dibujos que Kenzo hizo y que pegué en el refrigerador. La colcha que mi abuela cosió antes de morir. Todo ardiendo. Las llamas crecieron rápido. Aterradoramente rápido. En cuestión de minutos, la sala estaba totalmente envuelta. El fuego lamía las paredes, rompía las ventanas, subía al segundo piso donde estaba la habitación de Kenzo. Fue entonces cuando empezó la sirena. Alguien debió ver el humo y llamar a los bomberos. La furgoneta oscura aceleró, con las luces apagadas, desapareciendo por la esquina segundos antes de que apareciera el primer camión de bomberos. Temblaba tanto que apenas podía mantenerme en pie. Kenzo me abrazaba por detrás, su carita enterrada en mi espalda, sollozando. Kenzo tenía razón, murmuré. Tenías razón, cariño. Tenías razón. Si hubiéramos ido a casa, si no le hubiera creído, estaríamos allí dentro ahora mismo, durmiendo, sin darnos cuenta. Y esos hombres habrían. ¿Habrían? No pude completar el pensamiento. Mis piernas cedieron y caí de rodillas allí mismo en medio de la calle oscura, viendo mi vida convertirse en cenizas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con manos temblorosas, lo saqué. Era un mensaje de texto de Wasi. Hola cariño, acabo de aterrizar. Espero que tú y Kenzo estéis durmiendo bien. Los quiero. Nos vemos pronto. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Cada emoji de corazón era veneno. Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Estaba en otro estado construyendo su coartada perfecta mientras contrataba a gente para matarnos, para quemarnos vivos mientras dormíamos. Y luego volvería como el esposo devastado, el padre afligido. Lloraría en el funeral, recibiría condolencias y se quedaría con todo, el seguro de vida, los terrenos, las cuentas bancarias. Eso es lo que Kenzo le oyó decir por teléfono. Finalmente voy a ser libre. Libre de mí. Libre de su hijo. La náusea vino con fuerza. Me di la vuelta y vomité allí mismo en el bordillo. Todo lo que tenía en el estómago salió junto con cualquier ilusión que aún tuviera sobre mi matrimonio. Cuando finalmente pude parar, me limpié la boca con la manga y miré a Kenzo. Estaba sentado en el bordillo, abrazando sus rodillas, viendo la casa arder. Las lágrimas rodaban por su cara, pero ya no sollozaba. Solo miraba.
Un niño de 6 años no debería tener esa expresión, esa terrible comprensión prematura de que las personas que deberían amarte pueden querer hacerte daño. Me senté a su lado y lo atraje hacia mí en un fuerte abrazo. Lo siento, susurré en su pelo. Siento no haberte creído antes. Lo siento por todo. Se aferró a mí como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que se había puesto patas arriba. Y quizás lo era. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué haces cuando descubres que el hombre que prometió amarte y protegerte en realidad te quiere muerta? No podíamos ir a casa. Un hogar ya ni siquiera existía. No podíamos ir a la policía. Wasi tenía una coartada irrefutable, y éramos solo yo y la palabra de un niño de 6 años contra la suya. No podíamos ir a casa de amigos o familiares. Todos pensarían que estaba loca, en shock por el incendio, inventando cosas. Y Wasi. Wasi estaba libre, volando de regreso en ese mismo momento, probablemente practicando la expresión de sorpresa y tristeza que iba a usar cuando descubriera la tragedia. Necesitábamos ayuda. Ayuda de alguien que Wasi no conociera. Alguien que pudiera entender. Alguien que supiera cómo lidiar con... ¿Con qué? Intento de asesinato, conspiración. Fue entonces cuando recordé que mi padre, el abuelo Langston, antes de fallecer hace 2 años, me había dado una tarjeta. Fue en un día difícil justo después de su diagnóstico de cáncer. Me llamó a su habitación del hospital, tomó mi mano y dijo, Ayira, no confío en ese marido tuyo. Nunca lo he hecho. Si algún día necesitas ayuda, ayuda de verdad, busca a esta persona. La tarjeta tenía un nombre, Tsunara Akefer, abogada, y un número de teléfono. En ese momento, me sentí ofendida. ¿Cómo podía mi padre no confiar en Wasi? Wasi, que era tan atento con él, que lo visitaba en el hospital, que pagó por los mejores médicos. Pero ahora lo entendía. Mi padre vio algo que yo me negaba a ver, y me dejó una salida. Tomé mi teléfono de nuevo. La batería estaba al 23%. Necesitaba tomar una decisión rápido. Kenzo, ¿recuerdas esa tarjeta que me dio el abuelo? La que guardaba en mi cartera. Él asintió. Voy a llamar a la persona que aparece en ella. Ella nos va a ayudar. Al menos eso esperaba. Con los dedos temblorosos, marqué el número. 3 timbres, 4. Iba a saltar el buzón de voz cuando una voz femenina, ronca pero firme, respondió, «Hola, habla la abogada Akefer». «Abogada». «Señorita Akefer, mi nombre es Ayira. Ayira Avance. Usted no me conoce, pero mi padre. Mi padre era Langston Vance. Él me dio su número. Yo. Necesito ayuda. Gravemente». Hubo una pausa. Luego, Ayira, Langston me habló de ti. ¿Dónde estás? Yo. Mi casa acaba de incendiarse. Estoy en la calle con mi hijo y mi marido. Mi marido intentó matarnos. Otra pausa más larga. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más urgente. ¿Estás a salvo ahora mismo? ¿Puedes conducir? Sí. Entonces anota esta dirección. El despacho de la abogada Tsunara estaba en un viejo edificio de ladrillo en el distrito de Sweet Auburn. El tipo de lugar por el que pasas sin darte cuenta. No tenía un letrero llamativo, solo una pequeña placa descolorida, Z. Akefer Asesoría Legal. Era casi medianoche cuando aparqué enfrente. La calle estaba desierta, solo unas pocas farolas funcionaban. Kenzo se había quedado dormido en el asiento trasero durante el viaje, agotado de tanto llorar. Tuve que llevarlo en brazos. Antes de que llamara al timbre, la puerta se abrió. Una mujer estaba allí de pie. Debía tener unos 60 años, mechones grises recogidos en un moño, gafas de leer colgando de una cadena. Llevaba una blusa sencilla y vaqueros como si la hubieran despertado, pero sus ojos estaban alerta, analizando cada detalle de mí y de Kenzo. ¿Ayira? Sí, entra rápido. Obedecí. Cerró la puerta detrás de nosotros con 3 cerrojos diferentes. El despacho olía a libros viejos y a café fuerte.
Había pilas de expedientes por todas partes, archivadores antiguos, una mesa llena de papeles. Pon al niño en el sofá de allí, me indicó. Hay una manta en la silla. Acosté a Kenzo con cuidado. Lo tapé. Siguió durmiendo, con la cara todavía surcada de lágrimas. Café, ofreció. Iba a negarme, pero ya estaba sirviendo 2 tazas. Me dio una y señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate y cuéntamelo todo desde el principio. No omitas nada. Y se lo conté. Le conté sobre el viaje de Wasi, sobre el susurro de Kenzo en el aeropuerto, sobre la decisión de escondernos y vigilar la casa, los hombres con las llaves, el incendio. El mensaje de texto de Wasi fingiendo preocupación mientras sabía que deberíamos estar muertos. La abogada Zunara no me interrumpió ni una vez. Solo escuchaba, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, los ojos fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo momento. Tu padre me pidió que te cuidara si algo así sucedía, dijo finalmente. Langston era un hombre muy inteligente. Notó cosas sobre tu marido que tú no querías ver. Eso dolió, pero era verdad. Él lo sabía. Sabía que Wasi era capaz de... ¿De esto? Sospechaba que Wasi no era quien pretendía ser, que se casó contigo por el acceso, que era peligroso. Tomó un sorbo de café. Langston me dejó algunas cosas. Documentos, información sobre ti y sobre Wasi. Pensé que nunca necesitaría usarlos. Se levantó y fue a un archivador cerrado con llave. Sacó una carpeta gruesa y regresó, poniéndola sobre la mesa entre nosotros. Tu padre contrató a un investigador privado hace 3 años, discretamente, para investigar los negocios de Wasi. Mi corazón se encogió. ¿Y qué encontraron? Deudas. Muchas deudas de juego, sobre todo. Tu marido tiene un problema serio, Ajira. Les debe a prestamistas, a casinos clandestinos, a gente muy peligrosa. Abrió la carpeta, mostrando extractos bancarios, fotos, informes. Sus negocios llevan 2 años en bancarrota. Ha estado usando el dinero de la herencia que te dejó tu madre para tapar los agujeros, pero eso ya casi se ha acabado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La herencia de mi madre. $150.000 que me dejó, que puse en una cuenta conjunta porque estábamos casados. Lo que es mío es tuyo, cariño. Lo gastó todo hasta el último céntimo. Pasó una página. Y ahora los prestamistas están cobrando con intereses. Wasi debe casi $500.000. Gente así no negocia. O paga o... No necesitó terminar la frase. Pero yo no tengo ese dinero. No lo tenemos. Entonces, ¿por qué el seguro de vida?, preguntó simplemente. Tienes una póliza de seguro de vida por valor de $2,5 millones, ¿no? Tu padre insistió en ello cuando os casasteis. ¿Recuerdas? Dijo que era importante protegerte a ti y a los futuros nietos. Lo recordaba. Recordaba que a Wasi le pareció excesivo en su momento, pero aceptó. Nunca lo cuestioné. Nunca pensé. ¿Y si yo moría en un accidente? Continué el razonamiento, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Wasi recibiría los 2,5 millones, pagaría las deudas y sería libre. Exactamente. La abogada Zunara cerró la carpeta. Y un incendio es el tipo de accidente perfecto. Difícil de probar que fue provocado si se hace bien. Difícil de rastrear. Y él tiene la coartada perfecta. Estaba en otro estado cuando sucedió. Pero yo no morí y Kenzo tampoco, y él aún no lo sabe. La forma en que dijo eso hizo que algo hiciera clic en mi cabeza. ¿Sugieres que le dejemos pensar que el plan funcionó por ahora? Se inclinó hacia adelante. Ajira, si apareces ahora, será su palabra contra la tuya. Tienes pruebas, testigos, algo más que la historia de un niño de 6 años que podría haber entendido mal una conversación. No tenía nada. Solo la certeza en mi corazón y el miedo en los ojos de mi hijo. ¿Pero qué hay de los hombres que quemaron la casa? No investigará la policía. Lo harán, y sin pistas, podrían concluir que fue un accidente. Cableado defectuoso, fuga de gas, cualquier cosa.
Esos hombres son profesionales, Ajira. No dejan rastros. Suspiró. Wasi planeó esto muy bien. El único fallo en su plan fue que Kenzo escuchó y que yo le creí. Miré a mi hijo durmiendo en el sofá. Tan pequeño, tan inocente, y sin embargo nos había salvado la vida. Entonces, ¿qué hago? No puedo simplemente desaparecer. Mi identificación, mis tarjetas, todo se quemó en la casa. No tengo dinero. No tengo a dónde ir. Me tienes a mí, dijo la abogada Zunara. Y tienes algo que Wasi no sabe que tienes. ¿Qué? Sonrió. Una sonrisa fría que me hizo ver por qué mi padre confiaba en ella. La verdad y tiempo para demostrarla. Wasi volverá mañana. Fingirá estar devastado. Montará un espectáculo para la policía y los vecinos. Buscará los cuerpos. Y cuando no los encuentre, sabrá que algo salió mal. Sí, pero para entonces ya estaremos 10 pasos por delante. No entendí completamente lo que quería decir, pero estaba demasiado agotada para cuestionar, demasiado agotada para pensar. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Tú y el niño os quedaréis aquí esta noche, decidió. Hay una pequeña habitación en la parte de atrás. No es el Riz, pero tiene una cama. Mañana planearemos los próximos pasos. Abogada Zunara, ¿por qué hace esto? ¿Por qué ayudar tanto? Se quedó en silencio por un momento, mirando a un punto más allá de mí, perdida en algún recuerdo. Langston me salvó la vida una vez. Hace mucho tiempo, cuando mi propio marido intentó matarme. Volvió su mirada hacia mí. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora mismo, Ajira. El shock, la traición, el miedo. Y le prometí a tu padre que si me necesitabas, estaría aquí. Es una deuda que tengo el placer de pagar. Tragué las lágrimas que amenazaban con caer. Gracias. No me des las gracias todavía. El juego acaba de empezar. Dormí quizás 3 horas, pero se sintieron como 3 minutos. Me desperté con Kenzo sacudiéndome, asustado, preguntando dónde estábamos. Me tomó unos segundos recordar, y cuando lo hice, la realidad se me vino encima como un cubo de agua helada. Mi marido intentó matarme. No importaba cuántas veces lo repitiera en mi cabeza, todavía parecía irreal, surrealista, como una pesadilla de la que iba a despertar en cualquier momento. Pero no lo era. Y las noticias de la mañana lo demostraron. La abogada Zunara llamó a la puerta de la pequeña habitación a las 7 de la mañana. Enciende la televisión. Canal 2. Allí estaba. Noticias de última hora. Incendio masivo destruye lujosa casa en Bugead. Se desconoce el destino de la familia. Mostraban la casa o lo que quedaba de ella. Solo paredes ennegrecidas y escombros humeantes. Los bomberos todavía trabajando, rebuscando entre los restos. Y entonces lo mostraron a él, Wasi saliendo de un Uber en medio del caos con una expresión que reconocí. La que usaba cuando ensayaba discursos importantes en el espejo. Preocupación calculada. Horror medido. Mi esposa. Mi hijo. Por el amor de Dios, que alguien me diga que no estaban ahí dentro, gritaba a la cámara, a los policías, a cualquiera que quisiera escuchar. La reportera explicó que estaba de viaje de negocios, que acababa de aterrizar y que había venido directamente al lugar. Un esposo desesperado en busca de su familia desaparecida, narraba con esa voz seria de presentadora de noticias. Sentí a Kenzo encogerse a mi lado. Está mintiendo, susurró mi hijo. Está fingiendo que le importa. Y lo estaba. Se podía ver si mirabas de cerca. La forma en que comprobaba los ángulos de la cámara antes de derrumbarse en lágrimas. Como sus ojos estaban secos incluso con las manos cubriéndole la cara. Como le preguntó al jefe de bomberos, ya encontraron los cuerpos, con una urgencia que no era de alguien que se aferra a la esperanza, sino de alguien que necesita confirmación. Quería asegurarse de que estábamos muertos. La abogada Zunara apagó la televisión. Buscará los cuerpos todo el día. Cuando no los encuentre, empezará a sospechar. Tenemos quizás 24 horas antes de que se dé cuenta de que escapasteis y entonces.
Entonces entrará en pánico y la gente en pánico comete errores. Se sentó en el borde de la cama. Ayira, necesito que me digas. ¿Sabes la combinación de la caja fuerte que Wasi tiene en su despacho? Pensé por un momento. La sé. Es su fecha de nacimiento. Demasiado obvio, pero funciona. Guarda documentos importantes allí. Creo que sí. Nunca le presté mucha atención. Necesitamos esos documentos. Especialmente si es tan estúpido como para haber guardado algo que lo vincule con los hombres que contrató. ¿Pero cómo? La casa está llena de policías ahora mismo. Lo estará por unas horas. Pero por la noche, cuando se vaya a un hotel, porque no querrá dormir en una cáscara quemada, podremos entrar. La miré como si estuviera loca. ¿Quieres que entre a robar en mi propia casa? Técnicamente, no es allanamiento de morada si vives allí. Sonrió de esa manera fría otra vez. Y además, vamos a necesitar pruebas, evidencias, algo sólido que demuestre que Wasi planeó esto. Voy contigo, dijo Kenzo de repente. De ninguna manera. Tú te quedas aquí, cariño. Mamá, sé dónde esconde las cosas papá. Su voz era pequeña, pero decidida. Hay lugares que no conoces. Lo sé porque observo. Siempre observo. Y observaba. Mi hijo silencioso, que todos pensaban que era tímido, en realidad era increíblemente observador. Notaba cosas que yo pasaba por alto. Tiene razón, asintió la abogada Zunara. Los niños ven lo que los adultos ignoran. Si hay algo escondido, él sabrá dónde buscar. No me gustaba la idea. No quería exponer a Kenzo al peligro de nuevo. Pero también sabía que necesitábamos pruebas, y el tiempo se estaba acabando. El día pasó lentamente. Nos quedamos encerrados en el despacho viendo las noticias, viendo a Wasi interpretar su teatro. Dio entrevistas a 3 canales diferentes, siempre con la misma historia. Un empresario devastado buscando a su familia. La esperanza de un padre. La angustia de no saber. Mentiras. Todo mentiras. A través de cámaras de seguridad del vecindario a las que Zunara tenía acceso a través de un contacto, vimos a Wasi ser llevado a la comisaría para dar una declaración. Lo vimos regresar y pararse frente a la casa destruida durante horas hablando con los vecinos, con la policía, con cualquiera que apareciera. Y luego, finalmente, cuando el sol empezó a ponerse, lo vimos subir a un coche y marcharse. Ahora, dijo la abogada Zunara. Me dio ropa oscura, guantes, una pequeña linterna, e hizo lo mismo con Kenzo. Parecíamos ladrones a punto de cometer un robo, y en cierto modo, eso era exactamente. Condujimos en silencio hasta el borde del vecindario, pero no entramos por el frente. Zunara conocía un pasaje en la parte de atrás donde el muro era más bajo y no había cámaras. Ventajas de haber defendido al promotor en su divorcio, explicó. Escalamos el muro. Bueno, ella y yo escalamos. A Kenzo lo subimos. Al otro lado, estaba oscuro. El olor a humo todavía era fuerte. 20 minutos, susurró Zunara. Entrad. Coged lo que necesitéis. Salí. Yo me quedaré aquí vigilando. Tomé la mano de Kenzo y caminamos hacia la casa o lo que quedaba de ella. La puerta trasera, la de la cocina, estaba parcialmente quemada pero aún se podía abrir. Entramos. Dios, la destrucción era total. Paredes ennegrecidas, techo parcialmente derrumbado, el olor a ceniza y productos químicos. Todo lo que era mi vida estaba destruido. Pero no teníamos tiempo para lamentarnos. El despacho, le susurré a Kenzo. ¿Dónde está? Me guió, pasando por la sala destruida, subiendo los precarios escalones de la escalera. El despacho de Wasi estaba en el segundo piso, y milagrosamente, no se había quemado tanto como el resto. La puerta estaba atascada, pero logré forzarla. La caja fuerte estaba allí, empotrada en la pared detrás de un cuadro que se había quemado. Introduje la fecha de nacimiento de Wasi. Vi. Luz verde. Abierta. Dentro había documentos, mucho dinero en efectivo, probablemente para pagos ilegales, y un viejo teléfono desechable. Coge todo,
sonó la voz de Kenzo desde el otro lado de la habitación. Mamá, mira aquí. Estaba señalando debajo de una tabla suelta del suelo, un escondite que nunca habría conocido. Levanté la tabla. Dentro había otro teléfono, un cuaderno negro y un sobre. Lo agarré todo a toda prisa, metiéndolo en la mochila que había traído. Vámonos rápido. Estábamos casi en la puerta cuando escuchamos voces abajo. ¿Estás seguro de que no hay nadie aquí? Sí. La policía ya liberó el sitio. Solo estamos comprobando de nuevo. Mi sangre se heló. Miré a Kenzo. Estaba pálido. No podíamos bajar. Quienquiera que fuera estaba bloqueando nuestra única salida. Agarré a Kenzo y nos metimos dentro del armario del despacho. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que nos oirían. A través de la rendija de la puerta del armario, podía ver haces de linterna subiendo las escaleras. 2 hombres, no policías. Reconocí las voces. Eran los mismos hombres que habían prendido el fuego. El jefe dijo que verificáramos si el trabajo estaba terminado, dijo uno de ellos. Voz profunda, acento sureño. Parece que aún no encontraron cuerpos. Imposible. El fuego fue lo suficientemente caliente como para que no quedara nada. Quizás ya los llevaron a la morgue. Mejor asegurarse. Revisa las habitaciones. Escuché pasos separándose, uno yendo hacia el dormitorio principal, otro viniendo en nuestra dirección. La puerta del despacho se abrió. Kenzo me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Me mordí el labio para no hacer ruido. El hombre entró, barriendo la habitación con la linterna. Se detuvo en la caja fuerte abierta. Oye, Marcus, ven a ver esto. Apareció el otro tipo. ¿Qué pasó? La caja fuerte está abierta. No estaba así cuando nos fuimos. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ni siquiera tocamos la caja fuerte, solo la incendiamos y nos fuimos. Silencio tenso. Alguien estuvo aquí, concluyó el que se llamaba Marcus. Recientemente. El polvo alrededor está revuelto. ¿Crees que fueron los polis? Los polis no roban dinero en efectivo. Y mira, hay huellas pequeñas. Apuntó la linterna al suelo. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. Mi estómago se revolvió. Un niño, dijo el primer hombre lentamente. ¿Crees? Creo que tenemos un problema. Marcus sacó un teléfono de su bolsillo. Voy a llamar al jefe. Necesita saberlo. No podía permitirlo. Si llamaba a Wasi, si le decía que alguien había estado allí, que posiblemente estábamos vivos. ¿Pero qué podía hacer? Estaba encerrada en un armario con mi hijo de 6 años, desarmada, atrapada. Fue entonces cuando escuché el grito. Vino de fuera. Un grito femenino, fuerte, lleno de terror. ¿Qué demonios fue eso? Marcus bajó corriendo las escaleras. El otro hombre lo siguió. No perdí el tiempo. Cogí a Kenzo y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi me tropiezo. La puerta trasera estaba abierta. Debieron haber entrado por ahí. Corrimos hacia el muro. Zunara estaba allí jadeando. ¿Fuiste tú quien gritó?, le pregunté mientras la ayudaba a saltar el muro. Necesitaba sacarlos de ahí. ¿Funcionó? Sí. Le mostré la mochila. Conseguí todo. Corrimos hacia su coche aparcado a 2 manzanas. Solo cuando estuvimos dentro, con las puertas cerradas, el motor en marcha y alejándonos, pude respirar. Esos hombres vieron que alguien tocó la caja fuerte, dije. Se lo dirán a Wasi. ¿Excelente? La miré como si estuviera loca. ¿Qué quieres decir con excelente? Ahora sabrá que estáis vivos. Sabrá que tenéis las pruebas. Entrará en pánico. Sonrió mientras conducía. Y la gente en pánico hace estupideces. No sé si estaba de acuerdo con su lógica, pero estaba demasiado agotada para discutir. De vuelta en el despacho, vaciamos la mochila sobre el escritorio. Documentos, teléfonos, dinero, el cuaderno negro.
Zunara tomó primero el cuaderno, lo abrió, empezó a leer, y cuanto más leía, más ancha se volvía su sonrisa. Bingo, murmuró. ¿Qué es? ¿Tu marido es meticuloso o simplemente tonto? Probablemente ambas cosas. Giró el cuaderno hacia mí. Mira esto. Fechas, cantidades, nombres. Documentó cada céntimo que pidió prestado, de quién y cuándo tenía que pagar. Incluso tenía notas sobre conversaciones con los prestamistas. Escaneé las páginas. Todo estaba allí, cada deuda, cada amenaza que recibió. Y luego en las últimas páginas, solución final. Seguro de vida de Ayira. 2,5. El accidente tiene que parecer natural. Contactar a Marcus. Servicio $5,000, la mitad por adelantado. Fecha, 2 de noviembre. Eso era hoy. O más bien, fue ayer. Lo anotó todo, susurré, incrédula. ¿Por qué alguien haría eso? Seguro, explicó Zunara. Si algo salía mal, podría usar esto como palanca contra los tipos que contrató, demostrar que ellos también estaban involucrados. Cogió uno de los teléfonos. Y apuesto a que en estos teléfonos desechables hay aún más pruebas. Mensajes de texto, llamadas. Nos llevó toda la noche examinarlo todo. Los teléfonos estaban protegidos con contraseña, pero Zunara tenía un contacto técnico que logró desbloquearlos. Y allí estaba todo. Mensajes entre Wasi y Marcus. Necesito que sea un día que esté de viaje. Coartada sólida. Tiene que parecer accidental. El fuego es bueno. Difícil de rastrear. ¿Y el niño?, había preguntado Marcus. Tampoco se puede dejar a nadie atrás. Wasi había escrito fríamente sobre matar a nuestro hijo como si fuera un detalle menor, una molestia que resolver. Sentí el odio crecer dentro de mí, un odio frío y agudo. Ya no era la mujer que se había casado creyendo haber encontrado el amor. Era una madre protegiendo a su hijo. Y las madres son peligrosas cuando sus hijos están amenazados. ¿Es esto suficiente para arrestarlo?, pregunté. Suficiente para arrestarlo, condenarlo y tirar la llave, confirmó Zunara. Pero tenemos que hacerlo bien. Si le entregamos esto a la policía equivocada, Wasi tiene suficiente dinero y conexiones para hacerlo desaparecer, o peor, para hacerte desaparecer a ti. Entonces, ¿qué hacemos? Pensó por un momento. Conozco a un detective honesto. Detective Hightower. Homicidios, incorruptible. Si le presentamos el caso con todas estas pruebas, Wasi no tiene a dónde huir. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. Pero antes de eso, miró su teléfono. Tu marido ya ha intentado llamarte 7 veces en la última hora y ha enviado 15 mensajes de texto. Cogí mi teléfono. Estaba en silencio, pero la pantalla se iluminó con notificación tras notificación. Ayira, por el amor de Dios, ¿dónde estás, cariño? Estoy desesperado. Por favor, contéstame. La policía dijo que no encontraron tu cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Estás herida, Ayira? Contéstame. Y el más reciente enviado hace 5 minutos, sé que estás viva. Y sé que te llevaste las cosas de la caja fuerte. Tenemos que hablar. ¿Urgente? La máscara había caído. Lo sabe, dije. Perfecto. Contéstale. ¿Qué? ¿Estás loca? Contéstale. Dile que quieres reunirte con él en un lugar público mañana por la mañana. ¿Por qué? Zunara sonrió. Esa sonrisa que aprendí a temer y admirar al mismo tiempo. Porque vamos a darle la oportunidad de que se ahorque solo. Escribí la respuesta con los dedos temblorosos. En el Parque Olímpico del Centenario, cerca de la fuente. Mañana, 10 de la mañana. Ven solo. La respuesta de Wasi llegó en segundos. Allí estaré, Ayira. Necesitamos hablar. Las cosas no son como piensas. Las cosas no son como piensas. Como si yo fuera la loca de la historia, como si no hubiera visto a 2 hombres incendiando mi casa con mis propias llaves. Perfecto, dijo Zunara.
Mañana por la mañana te reúnes con él. Pero no estarás sola. Explicó el plan. Era arriesgado, quizás una locura, pero podría funcionar. El detective Hightower aceptó ayudar cuando ella llamó y le explicó la situación. Pondría oficiales de paisano en el parque, micrófonos ocultos, cámaras. Todo lo que necesitábamos era hacer que Wasi confesara. Nunca va a confesar sabiendo que podría estar siendo grabado, argumenté. No necesita confesar con palabras, replicó ella. Solo necesita actuar. Y los hombres desesperados siempre actúan. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de imaginar la reunión, lo que diría, cómo miraría a los ojos del hombre que intentó matarme y fingiría normalidad. Kenzo dormía a mi lado, finalmente en paz después de días de terror. Al menos uno de nosotros podía descansar. A las 9:30 de la mañana siguiente, estábamos posicionados, yo sentada en un banco en el Parque del Centenario, llevando una chaqueta con un micrófono incorporado. Kenzo a salvo en el despacho con Tsunara viendo todo a través de una transmisión que la policía había montado. El detective Hightower y su equipo dispersos por el parque, disfrazados de turistas, vendedores de perritos calientes, gente paseando perros. Y entonces vi a Wasi. Apareció puntualmente a las 10 de la mañana. Llevaba ropa arrugada, probablemente la misma de ayer, profundas ojeras bajo los ojos, barba sin afeitar. Por primera vez desde que lo conocí, parecía humano, vulnerable, pero yo sabía la verdad. Me vio y prácticamente corrió hacia mí. Ajira, gracias a Dios que estás bien. Intentó abrazarme. Di un paso atrás. No me toques. La máscara se deslizó por un segundo. Vi rabia en sus ojos antes de que volviera a expresar preocupación. Cariño, sé que estás asustada, pero tienes que escucharme. ¿Escucharte? ¿Escucharte decir que, Wasi? Que todo fue un error. Que los hombres que quemaron nuestra casa con nuestras llaves eran solo ladrones. Parpadeó, calculando. Tú lo viste. Lo vi todo. Estuve allí. Kenzo y yo lo vimos todo. Se puso pálido. Miró a su alrededor nerviosamente. Aquí no. Vayamos a un lugar privado. No voy a ninguna parte contigo. Mantuve mi voz firme aunque mi corazón se aceleraba. Habla aquí y ahora. ¿Por qué intentaste matarme? No lo hice. No fue así. Se pasó una mano por el pelo. Ajira, ¿no lo entiendes? Estoy en problemas. Debo mucho dinero a gente muy peligrosa. Te amenazaron. Amenazaron a Kenzo. Entonces, ¿decidiste matarnos en su lugar? ¿Qué lógica es esa? No, iba a sacaros del país. Con el dinero del seguro, podríamos empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esos tipos. Era una mentira tan descarada que casi me reí. Hablas del seguro que solo paga si muero. Se quedó helado. Se dio cuenta del error. Ajira cambió de táctica. Su voz se volvió amenazante. Te llevaste cosas de mi caja fuerte. Necesito que me las devuelvas ahora. ¿El cuaderno negro, las pruebas de que lo planeaste todo? No entiendes lo que estás haciendo. Si le das eso a la policía, yo caigo. Y si yo caigo, los tipos a los que les debo irán a por ti. De cualquier manera, no estás a salvo. Pero al menos no serás tú intentando matarme. La rabia finalmente explotó. Siempre fuiste tan ingenua. ¿Crees que me casé contigo? ¿Por qué? ¿Por amor? Eras una niña mimada con el dinero de papá. Fue solo por eso. Dolió incluso sabiendo que era verdad. Dolió escucharlo. ¿Y Kenzo, nuestro hijo? También solo por interés. El mocoso escupió las palabras. Siempre fue raro, demasiado callado, observándolo todo. Niño raro. Y ahí estaba el verdadero odio. No era solo por dinero. Realmente nos despreciaba. Fue entonces cuando escuché la voz del detective Hightower en mi oído. Tenemos suficiente. Adelante, equipo. De repente, los turistas se levantaron.
Los vendedores abandonaron sus carritos. Todos convergieron sobre Wasi con placas en la mano. Wasi Vance, queda usted arrestado. Su rostro pasó por 5 emociones en 3 segundos. Sorpresa, confusión, rabia, miedo y finalmente aceptación. Había perdido. Pero antes de que pudieran esposarlo, hizo algo que nadie esperaba. Corrió. Corrió a toda velocidad por el parque, derribando gente, saltando bancos. La policía fue tras él, pero tenía ventaja y corría en mi dirección. No tuve tiempo de reaccionar. Me agarró, sacó algo de la cinturilla de su pantalón, un cuchillo, y lo apretó contra mi cuello. «Que nadie se mueva», gritó. Su voz era irreconocible. «O la mato. Juro que la mataré». El detective Hightower se detuvo a 3 metros, con las manos en alto. «Cálmate, Wasi. No tienes que hacer esto». «Claro que sí». Ella lo arruinó todo. «¿Todo?» La hoja apretó más fuerte. Sentí un hilo de sangre correr. Mi cerebro entró en modo pánico, pero entonces recordé a Kenzo. Mi hijo viéndolo todo. No podía dejar que me viera morir. «Wasi», dije, tratando de mantener la calma en mi voz. «No vas a hacer esto. No me digas lo que voy o no voy a hacer. No lo vas a hacer porque eres un cobarde. Siempre lo has sido». Giré la cabeza ligeramente, mirándolo a los ojos. Los cobardes no matan mirando a alguien a los ojos. Contratan a otras personas. Y hasta en eso, fallaste. El cuchillo tembló en su mano. Y en ese segundo de vacilación, algo sucedió. Un disparo. No para matar, para incapacitar. Un francotirador que ni siquiera había visto le dio a Wasi en la mano. El cuchillo cayó. Gritó de dolor. Y en segundos, estaba en el suelo, esposado, rodeado de oficiales. Caí de rodillas, temblando. El detective Hightower me ayudó a levantarme. «Está bien». Se acabó. Pero no se sentía acabado. Nada parecía real. Vi a Wasi ser arrastrado hacia el coche patrulla. Gritaba, pateaba, amenazaba. «Esto no termina aquí, Ajira. Lo vas a pagar. Lo vas a pagar». Vacío. Todas sus amenazas estaban vacías ahora. El juicio de Wasi fue rápido. Con todas las pruebas, el cuaderno, los teléfonos, las grabaciones de nuestra reunión, el testimonio de los hombres que contrató y que llegaron a un acuerdo, no había defensa. Intentaron alegar locura temporal, intentaron decir que fue coaccionado por los prestamistas, intentaron de todo. No funcionó. Wasi fue condenado a 25 años en una prisión federal. Intento de asesinato, incendio provocado, fraude al seguro. La lista era larga. No fui a la sentencia. No quería volver a ver su cara nunca más. Pero Zunara fue. Me envió un mensaje de texto cuando se dictó el veredicto. «Se ha hecho justicia». ¿Justicia? Las palabras parecían extrañas porque no parecía justo que 8 años de mi vida hubieran sido una mentira. No parecía justo que mi hijo tuviera que crecer sabiendo que su propio padre quiso matarlo. Pero al menos estábamos vivos y libres. En los meses siguientes, tuve que reconstruirlo todo. Literalmente todo. Documentos, identidad, cuenta bancaria, hogar. Obtuve acceso al dinero del seguro del hogar. Irónico, ya que Wasi lo había quemado para obtener un pago de seguro diferente. No era una fortuna, pero fue suficiente para empezar de nuevo. Zunara me ayudó con todo el papeleo. Más que eso, se convirtió en una amiga. Quizás la primera amiga de verdad que tuve. «Tu padre sabía que iba a necesitarte algún día», le dije una tarde tomándote en el nuevo apartamento que alquilé en Decatur. «¿Cómo sabía lo de Wasi?» «Intuición de padre», sonrió ella. «O quizás vio cosas que tú, estando enamorada, no querías ver. Pequeñas señales. La forma en que Wasi miraba el dinero de tu familia. Cómo preguntaba sobre herencias. Cómo se irritaba cuando hablabas de trabajar. Tenía razón. Las señales siempre estuvieron ahí. Fui yo quien eligió ignorarlas.
Kenzo iba a terapia. Al principio, no quería hablar de lo que pasó, pero con el tiempo, lentamente, empezó a abrirse. El terapeuta dijo que era resiliente. Los niños son más fuertes de lo que imaginamos. Pero aun siendo fuerte, tenía pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que había fuego, que no podía salir, que su papá venía. En esas noches, me quedaba con él, lo abrazaba, le tarareaba las canciones gospel que le cantaba cuando era un bebé, y lentamente volvía a dormirse. Mamá, me preguntó una noche unos meses después del juicio. ¿Todavía quieres a papá? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque fue malo. Muy malo. Pero sigue siendo mi papá y no sé si está mal extrañarlo a veces. Mi corazón se rompió. Lo atraje hacia mí en un fuerte abrazo. No está mal, cariño. Él es tu padre. Y la parte de él que conociste, la parte que jugaba a la pelota contigo, que te llevaba al parque, esa parte se sentía real, o al menos tú creías que lo era. Y no hay problema en extrañar eso. Pero intentó hacernos daño. Lo intentó. Y eso fue horrible e imperdonable. Pero tus sentimientos son tuyos. Puedes extrañar al papá que pensabas que tenías y aún así estar enfadado por lo que hizo. Ambas cosas pueden existir juntas. Se quedó en silencio un rato, luego susurró, yo te salvé, ¿verdad, mamá? Nos salvaste. Me salvaste a mí, y te salvaste a ti mismo. Eres mi héroe, Kenzo. Sonrió. Una pequeña sonrisa, pero genuina. Y en ese momento, supe que íbamos a estar bien. No de inmediato, no mágicamente, pero con el tiempo. Empecé a trabajar de nuevo, algo que Wasi nunca permitió. Conseguí un trabajo en una organización sin ánimo de lucro en Atlanta que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica. Parecía apropiado. Entendía por lo que estaban pasando. El miedo, la vergüenza, la sensación de que de alguna manera era su culpa. Y podía decirles de corazón, no es vuestra culpa. ¿Nunca lo fue? La abogada Zunara me ofreció una sociedad en su bufete un año después. Tienes talento para esto y pasión. Sería un desperdicio no usarlo. Acepté. Volví a la escuela, hice un programa de derecho acelerado, aprobé el examen de abogacía de Georgia. No fue fácil. Volver a los libros a los 34 años es un desafío, pero lo logré. Me convertí en abogada, especializada en derecho de familia y casos de violencia doméstica. Usé el dolor para ayudar a otras personas, y de alguna manera eso ayudó a sanar mi propio dolor. 3 años después del incendio, nos mudamos a una casa de verdad. Pequeña, sencilla, pero nuestra. Kenzo eligió su propia habitación, pintó las paredes de azul, pero esta vez sin superhéroes. Mamá, ya soy mayor. La llenó de pósteres de astronautas y científicos negros. Cuando sea mayor, voy a ser ingeniero, anunció. O arquitecto. Aún no lo he decidido. Me reí. Puede ser ambas cosas. ¿En serio? ¿Se puede hacer eso? Puedes hacer lo que quieras, hijo. Y lo creía porque habíamos sobrevivido a lo imposible. ¿Qué era un poco de ambición comparado con eso? De vez en cuando pensaba en Wasi, sobre todo cuando firmaba los papeles del divorcio, que él impugnó, por supuesto, pero perdió, o cuando veía noticias sobre él en la cárcel. Aparentemente, no se estaba adaptando bien. Sentía lástima, no rabia a veces, pero sobre todo nada. Se había vuelto irrelevante, una nota a pie de página en mi historia, no el capítulo principal. La vida siguió. Kenzo creció. Yo crecí con él. Aprendí a confiar de nuevo. No a ciegas, nunca más a ciegas, sino con sabiduría. Aprendí que las banderas rojas existen por una razón. Que escuchar tu intuición no es paranoia. Y aprendí que a veces las personas que más amamos son las que más pueden herirnos. Pero también aprendí que podemos sobrevivir a eso e incluso crecer. Hoy se cumplen 5 años de esa noche en el aeropuerto. 5 años desde que Kenzo susurró, no vuelvas a casa, y cambió nuestras vidas para siempre. Estoy sentada en el porche de nuestra casa tomando café. Kenzo, ahora con 11 años, está en la sala haciendo los deberes.
Es sábado, pero le gusta adelantar su trabajo. Mamá, grita, ¿puedo ir a casa de Malik después de comer? Puedes, pero vuelve antes de las 6. Vale. Sonrío a mi café. Ahora tiene amigos. Buenos amigos. Dejó de ser ese niño callado y asustado. Sigue siendo observador. Siempre lo será. Pero también ríe, juega, vive como todo niño debería vivir. Mi teléfono suena. Es Zunara. O más bien, tía Z, dejamos las formalidades hace mucho tiempo. Buenos días. Madrugando hoy. Tengo noticias, dice. Puedo oír la sonrisa en su voz. ¿Recuerdas ese caso que tomamos el mes pasado, la señora Johnson? Lo recuerdo. 40 años, marido abusivo, 3 hijos, sin dinero para irse. Lo conseguimos. Orden de protección concedida. Ella y los niños ya están a salvo en el refugio. Cierro los ojos, sintiendo ese calor en mi pecho. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Por eso hacemos esto, ¿verdad? Por estos momentos. Sí. Colgamos y me quedo allí pensando en cuántas mujeres hemos logrado ayudar en estos años. ¿Cuántos niños salvamos? No de una manera tan dramática como Kenzo y yo fuimos salvados, pero salvados al fin y al cabo de relaciones tóxicas, de abusos, de situaciones sin salida. Transformamos nuestra tragedia en un propósito. Mamá, aparece Kenzo en la puerta mosquitera. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Se sienta en la silla a mi lado. Está más grande ahora, creciendo demasiado rápido para mi gusto. Pronto será más alto que yo. ¿Eres feliz? La pregunta me toma por sorpresa. Lo soy. ¿Por qué preguntas? Se encoge de hombros. Solo quería saber. Por todo lo que pasó. Pensé que quizás te quedarías triste para siempre. Tomo su mano. Ya no es tan pequeña. Estuve triste un tiempo. Sí. Y todavía me pongo triste a veces cuando lo recuerdo. Pero también estoy feliz porque te tengo a ti. Tengo un trabajo que amo. Tengo amigos de verdad. Tengo una vida que yo elegí, no que alguien eligió por mí. ¿Y papá? ¿Lo perdonaste? Esa es más difícil. No sé si lo perdoné. Perdonar no significa olvidar o decir que todo está bien. Quizás es más como dejar ir, no cargar más con ese peso. Y en ese sentido, sí, creo que lo logré. Asiente, procesando. Creo que yo también. No pienso mucho en él. Solo a veces cuando recuerdo cómo era antes, pero luego recuerdo que eso no era real. Y se vuelve más fácil. Tanta sabiduría para un niño de 11 años. Pero Kenzo nunca fue un niño ordinario. Creció demasiado rápido, vio demasiadas cosas, pero sobrevivió. Y más que eso, floreció. Te quiero tanto. Lo sabes, digo, abrazándolo. Lo sé. Yo también te quiero, mamá. Me devuelve el abrazo, luego se aparta. ¿Puedo volver a los deberes? Solo me quedan matemáticas. Adelante. Vuelve adentro y yo me quedo allí en el porche viendo el sol salir en el cielo de Georgia. Pienso en lo extraña que es la vida. Hace 5 años, estaba perdiéndolo todo o pensando que lo estaba. La casa, el matrimonio, la seguridad. Pero en realidad, estaba ganando algo más importante. Libertad. Libertad para ser yo misma, para tomar mis propias decisiones, para construir una vida basada en la verdad, no en mentiras bonitas. Y sí, duele. A veces todavía duele. Hay noches que me despierto sudando, soñando con fuego. Hay días que veo a un hombre de lejos que se parece a Wasi, y mi corazón se acelera. El trauma no desaparece por completo. Aprendemos a vivir con él. Pero también aprendemos que somos más fuertes de lo que imaginamos. Que podemos sobrevivir a lo inimaginable. Que podemos reconstruir desde las cenizas. Literalmente en mi caso. Mi teléfono vuelve a vibrar. Un mensaje del grupo de apoyo que coordino para supervivientes.
Gracias por la reunión de ayer. Por primera vez, sentí que no estoy sola. Respondo, nunca lo estuviste y nunca lo estarás. Estamos en esto juntas. Es por estos mensajes que hago lo que hago. Porque sé lo que es sentirse sola, atrapada sin salida. Y sé lo que es encontrar una mano extendida cuando más la necesitas. Como mi padre me la dio cuando me dejó la tarjeta de Zunara. Como Zunara me la dio cuando me acogió. Como Kenzo me la dio cuando tuvo el valor de hablar. Aún siendo tan pequeño. No nos salvamos solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y ahora yo devuelvo el favor. Extiendo mi mano a otras mujeres que están donde yo estuve. Y las levanto. El sol ya ha salido por completo. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Me levanto, entro en la casa. Kenzo está en la mesa, concentrado en los números. No se da cuenta cuando me acerco y le beso la coronilla. Mamá, protesta, pero está sonriendo. Estoy intentando concentrarme aquí. Perdón, no te molestaré más. Voy a la cocina a empezar el almuerzo. Algo sencillo. Espaguetis con salsa de carne. El favorito de Kenzo. Mientras remuevo la salsa, lo oigo tararear en la sala. Tararear. Un niño que presenció un intento de asesinato, que perdió su hogar, que vio a su padre arrestado. Está tarareando mientras hace sus deberes de matemáticas. Si eso no es resiliencia, no sé qué es. Y me da esperanza. Esperanza de que no importa lo que la vida nos depare, podemos sobrevivir. Podemos superarlo. Podemos incluso volver a ser felices. No de la misma manera, no como éramos antes, sino de una manera nueva. Más fuertes, más sabios. El temporizador del horno suena. Lo apago, empiezo a servir los platos. Kenzo, la comida está lista. Viene corriendo como siempre lo hace cuando se trata de comida. Se sienta a la mesa con esa amplia sonrisa. ¿Qué hay de postre? Helado. Si te comes toda la comida primero. Eso puedo hacerlo dormido. Reímos, comemos, hablamos de la semana, de los planes para el fin de semana, del proyecto de ciencias que está haciendo en la escuela. Cosas normales, vida normal. Y es hermosa después de todo. Es hermoso tener esa normalidad de nuevo. Después del almuerzo, Kenzo se va a casa de su amigo. Lavo los platos, ordeno la casa, respondo algunos correos de trabajo. ¿Rutina? Maravillosa rutina mundana. Por la tarde, cuando Kenzo vuelve, vemos una película juntos, alguna animación tonta que me hace reír. Él se queja de que es cosa de niños, pero también se ríe. Y cuando cae la noche, cuando lo arropo, a pesar de que se queja de que es demasiado grande para eso, me da un fuerte abrazo. Mamá. Sí. Gracias. ¿Por qué, cariño? Por creerme ese día en el aeropuerto. Si no me hubieras creído. Pero te creí. Creo en ti. Sonríe, se acomoda en la cama. Buenas noches, mamá. Buenas noches, mi héroe. Apago la luz, cierro la puerta, y por primera vez en 5 años, no siento miedo del mañana. Porque no importa lo que venga, sé que lo enfrentaremos juntos y sobreviviremos como siempre hemos sobrevivido. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.